Este es el día, este es el año que se cierra una etapa para esta nación. Chile se despierta a un avivamiento mayor que el que experimentó. Y las aguas van del sur al norte. Y las dimensiones son poderosísimas. Prepárate para esa gran cosecha. En el nombre de Jesús. Decirle que está a tu lado, está todo listo. Dios está buscando un hombre. Decirle, Dios está buscando un hombre. Dios está buscando un hombre. Aleluya. Para operar. ¿Cuántos pueden decir, heme aquí, Señor? Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias a Dios por lo que Dios hizo anoche. Por lo que el Señor hizo anoche. Íbamos a tener hoy los decretos, pero yo sentí que anoche era el momento en esa dimensión que se soltó de liberación, de unción, de establecimiento. Así que lo soltamos. Cada vez que se hace un decreto en el nombre de Jesús, con la dirección del Espíritu Santo, el diablo no lo puede revocar. Las tinieblas no las pueden revocar. Los brujos no las pueden revocar. Y el gobierno tampoco puede revocarlo. Y todo el sistema ni la cultura tampoco puede revocarlo. Porque cuando viene una palabra de Dios, comienza una temporada nueva a través de una anunciación profética. Chile es de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Y esta nación se va a transformar en una nación adoradora. Bueno, algunos lo creen. Aleluya. ¿Está listo para recibir la palabra? Sé que Dios ha estado ministrando durante el día en una forma tan especial. Anoche hablamos acerca del hombre que Dios busca, los procesos de ese hombre y cómo Dios lo pone en la brecha para operar a favor de una nación. La gloria postrera de Chile, de esta casa, es mayor que la primera. Y vimos entonces en primer lugar que Dios tenía preparado ya el escenario a nivel gubernamental. Por eso habla Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. La palabra fue a él. Entonces nos explica que Dios está trabajando aún fuera de la iglesia. Prepara todo el ámbito y el panorama para que la iglesia entre en acción. Dijimos que el problema no es Satanás. El problema no es el orden mundial, nuevo orden mundial, ni el anticristo, ni la brujería, ni la hechicería. El tema es el hombre. Y comenzamos hablando acerca de los hombres de Dios. La primera cosa que tiene que comenzar es en nuestra vida. Y hablamos acerca de que Dios iba a iniciar algo en la nación de Israel, específicamente trayendo su presencia, pero se necesitaba, antes que los muros de contención, se necesitaba traer al Dios de Israel. Por eso, entonces, la primera cosa tenía que ver con la casa del Señor. Gloria a Dios. La casa de Dios. Y para la edificación de la casa de Dios, que sería una casa de gobierno,
una casa no solamente de adoración, donde fluiría también la palabra, sino una casa legislativa. Y Dios necesitaba un representante para influir del mundo espiritual al mundo físico y producir la transformación. Entonces vino palabra de Dios a Josué, al sumo sacerdote Josué. El tema es que la palabra vino, y cuando vino la palabra había una gran necesidad. Y la gran necesidad era que así como el mundo es despertado por Dios, hablando de las autoridades terrenas, también el sumo sacerdote o el liderazgo tiene que ser despertado para luego ser despertado el pueblo. Y hablamos de los cambios de vestimenta. Cuando vamos a entrar en una nueva etapa, cuando vamos a entrar en una nueva dimensión y también en una nueva estación de Dios o temporada de Dios, lo viejo fue bueno para aquel tiempo, pero he aquí es una nueva etapa, y no comienza con el cambiar las cosas ni cambiar lo externo, sino que comienza con un cambio de vestimenta y una transformación y restauración. Esa palabra dijimos de que se aplica a las personas que están mal, o sea, que están en pecado, que se han descarriado, alejado de Dios, o se han enfriado esos ministerios, pero se está refiriendo tanto al perdido como al que está en casa. Ambos tienen que ser restaurados para esa nueva etapa, porque lo malo no sirve para Dios y lo bueno tampoco sirve para Dios, sino lo que viene de arriba. He aquí yo hago cosas nuevas, pronto saldrá a luz. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, hablamos acerca de las transformaciones, la operación en los hombres de Dios. Y luego terminamos ministrando y liberando y también leyendo los decretos. En esta tarde yo quiero establecer algo que es muy importante. Cada vez que Dios va a producir un cambio a nivel nación, o una transformación en la nación, Él necesita un hombre. ¿Qué necesita? Un hombre, una persona que levante vallado delante de Él a favor de la tierra, para que las iniquidades que establecen los moradores de esa región no haga que la justicia opere para destrucción, sino que al levantar un hombre que haga un vallado que tiene que ver con la intercesión, Dios no es que pasa por alto y encubre el pecado, sino que cambia los ámbitos. Y entonces la nación se prepara, no para recibir un juicio, sino para recibir una gran cosecha y comenzar a moverse en el destino que el Señor les ha marcado. Por lo tanto, quiero compartir con ustedes acerca de la intercesión. Dile que está a tu lado: Dios necesita un hombre para la transformación de esta nación. Un hombre que se ponga en el vallado. Rápidamente alguien puede decir: en esta nación tenemos muchos intercesores. Bueno, intercesores últimamente con los libros y los temas de conferencia hay por todos lados.
Lo que se necesita es una persona que esté delante de Dios, en su ámbito, en su dimensión, en su esencia, en Cristo Jesús, para que desde Cristo, como el sacerdote bajo el orden de Melquisedec, que no opera en lo tipológico ni la sombra, sino que opera en la esencia de lo sobrenatural, administre, legisle desde la misma casa espiritual el gobierno sobre la región. Porque el que gobierna el mundo espiritual lo gobierna todo. Aleluya. Ahora, cuando hablamos de la intercesión, como que a algunos se le paran los pelos, o se le ponen los pelos de punta, o se eriza la piel, porque han tenido una mala experiencia con la intercesión. Entonces le han hecho como la cruz a la intercesión, y se ha convertido en un monólogo y no en un diálogo, por falta de entrenamiento, conocimiento. La intercesión es poderosísima. Israel es una ciudad pequeña, pero no es destruida. Podía haber sido desintegrada muchos años atrás, pero es imposible. Y la fuerza de Israel no son los misiles ni los avances tecnológicos que tienen para la guerra, sino la fuerza de Israel está en el muro de los lamentos. Y el presidente de Israel sostiene a los intercesores en ese muro, porque él sabe que si hay gente en el muro de la intercesión, la nación está resguardada y ningún mal puede penetrar ese vallado, porque físicamente son hombres y mujeres que claman, que declaran, pero espiritualmente lo que están haciendo es activar al muro de fuego que es el mismo Jehová de los ejércitos. Aleluya. Está nervioso Satanás en esta tarde con el tema, porque no solo estoy predicando, estoy inseminando, impartiendo, aleluya, la simiente que es Cristo Jesús. ¿Está listo para la palabra? Primera de Samuel capítulo 1, verso 1 en adelante. Hubo un varón de Ramataim, ya conmigo, Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana. ¿Cómo se llamaba este hombre? Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Sub, efrateo, que tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y de la otra Penina. Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba
a Ana. Es tremendo. Aunque Jehová no le había concedido tener hijo, ¿quién no le había concedido tener hijo? Jehová. O sea que su cuerpo estaba bien, pero el Señor cerró la matriz y vamos a ver por qué. Y su rival, que sería Penina, la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Ahí viene el trueque. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares, mira la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón. Diga conmigo: la oración en el espíritu. Oraba en su corazón, y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino, dice la palabra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por mujer impía, porque por tal magnitud de mis congojas y mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió, dijo: ve en paz, el Dios de Israel te otorgue la petición que tú le has hecho. Gracias, Señor. Padre, muchísimas gracias en esta preciosa tarde. Yo decreto, Señor, que los vientres espirituales serán inseminados por la simiente incorruptible en el nombre de Jesús. Y declaro un alumbramiento poderoso de los planes, sueños, propósitos que tú tienes con esta nación y con tu pueblo. En el nombre de Jesús, ahora, Padre Celestial, opere tu Espíritu Santo a través de tu palabra. Amén y amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Hay poder en la oración. Hay potencia en la intercesión. Yo soy el fruto de la intercesión. A los 17 años, a los 16, yo recibí a Jesucristo. A los 18 me consagré hasta el día de hoy. Recuerdo que vino una campaña evangélica con el pastor, un evangelista que luego fue mi pastor. El hombre predicaba
la gente recibía a Cristo, como 3,000 personas en mi barrio, y muchos enfermos eran sanados, entre ellos ciegos, sordos, paralíticos. Y yo quería ver cómo es que sanan los enfermos. Así que un día yo fui al lugar. Cuando llegué al lugar, el hombre estaba hablando de Dios, y yo había perdido a mi madre pocos años antes y estaba con ese dolor de por qué Dios la llevó. Entonces yo lo escuché, como que me estaba convenciendo, hasta que me tocó mis ídolos. Cuando me tocó mis ídolos, yo estaba trepado en una estructura de cemento que continuaban con el segundo piso. Entonces yo tomaba las piedritas y le tiraba al predicador. Cuando comenzó a hablar del amor de Dios, yo comencé a sentir algo en mi corazón y me encontré llorando, y me daba vergüenza porque estaba con mis amigos y no querían que me vean que estaba llorando. Pero al final no aguanté más. Salté de ese lugar, corrí al frente y ahí recibí a Jesús. Pero me gustaba el mundo y los placeres del mundo y todo lo que era de la carne. Entonces yo iba, pero no me consagraba. Recuerdo que estaba en la discoteca, en varias, con mis amigos, y el Señor me hablaba y me decía: este no es tu lugar. Y yo decía: me viniste a arruinar la noche. Entonces iba al baño, lloraba y me tenía que ir porque ya no podía estar. Había ciertos bailes que se hacían, porque para Navidad movíamos el esqueleto. No sé quién había nacido ese día, pero la fiesta no la perdíamos. Y recuerdo que le llamaban asalto, no a mano armada, sino que era un baile familiar que se hacía. Y como a mí me gustaba, esa era mi debilidad, el baile, te bailaba hasta el himno nacional si no ponían otra música. Fui a ese asalto. Así que estaba muy bien en la pachanga, pero tenía el baño al fondo. Cuando voy para ir al baño al fondo, escucho: una mirada de fe, una mirada al Señor. Ni al baño fui. Tenía bronca y decía: ¿por qué me perseguís? Y así estuve 2 años. Un día eran las 3 de la tarde. Mi papá había cocinado y bueno, yo quería almorzar, pero no había pan. Entonces siempre hay un almacén que muy tarde está abierta, o en la siesta está abierta. No todas, pero la mayoría. Así que fui a ese lugar. Mientras que estaban atendiendo y me estaban dando el pan, lo que sucedió es que enfrente había una casilla, una casita precaria, donde se reunían muchas personas, específicamente mujeres, porque era un horario para ellas. Y entonces comenzaron a orar. Y mientras que el hombre me estaba atendiendo y dándome el pan, él decía: estos locos, yo no sé qué voy a hacer. No sé si prenderle fuego o qué. Porque a las 3 de la tarde, todos los miércoles, están cantando y gritando. Eran pentecostales huesos colorados. O sea que si no gritabas, no era oración. Yo era un descarriado, así que no decía nada.
pero estaba escuchando la oración. Y comenzaban: Señor, te pido por la fulana, Señor. O sea, en esa oración todo el barrio se enteraba lo que le pasaba a la gente. Tenía techo de zinc, entonces era fácil oír. Y comenzó: y por el esposo de Ramona, Señor, que la golpea, ten misericordia, que se convierta. Y yo decía: pobre esposo de Ramona, porque yo sabía que en esa iglesia muy precaria tenían una bolsita. Esa bolsita era una bolsita roja y larga, y todos los que estaban mal o descarriados o que estaban en algo difícil, te anotaban en un papel el nombre y te colocaban ahí. Muy bien, Señor, por fulano de tal. Dije: uy, te metieron en la bolsita. Ahora sí, te metieron en la bolsita. Y así seguían. Pero de repente escucho: Señor, y a este que viene para llevarme el hijo al boliche, que me lo quiere descarriar, Señor, ten misericordia, Señor. Yo ya no sé qué hacer con ese muchacho. Señor, lo ponemos en la bolsita, Señor. A José Luis Álamo, Señor. Yo dije: esta vieja desgraciada, porque sabía que si te colocaban ahí, sonabas. Y fue así. Estaba en casa y preparándome para ir al boliche, y el Espíritu Santo comenzó a hablarme. Y ahí tomé la decisión de seguir al Señor. Hasta el día de hoy Dios ha hecho cosas poderosas y extraordinarias. El poder de la oración. El poder de la oración. El poder de la oración. Según la historia o los predicadores, Ana era estéril. Dice que era estéril porque no podía tener hijos. Y vivía en Ramataim. Esa ciudad es la ciudad de Ramá. Ramataim, el que había fundado esa ciudad, era el nieto de Can. Can era aquel que Canaán maldijo, o que Noé maldijo. Entonces su descendencia era maldita. Había una maldición generacional. Por lo tanto, todo lo que tenía que ver con Can era maldecido. Ella vivía en una tierra que estaba maldecida. Ella vivía en ámbitos espirituales negativos totalmente. No solamente eso, sino que ahora la esposa de Elcana, que era Penina, tenía muchos hijos. O sea que la simiente de Elcana servía para Penina, pero la simiente de Elcana no servía para Ana. Ana no estaba enferma, no era una mujer estéril, porque vemos en la palabra que el Señor cerró el vientre. Al cerrar el vientre, Dios tenía un plan y un propósito que ni ella lo sabía. ¿Por qué? Porque Dios estaba a punto de alumbrar una nueva nación. Por lo tanto, había reservado ese vientre para que cuando venga la simiente que es de Dios, a través de Elcana naciera Samuel. La mujer para los demás era una persona maldecida. Para los demás era una persona que no tenía futuro. Aunque tenía a su esposo y la amaba, podía decir: esta mujer es una mujer completa,
está a pleno. Sin embargo, ella sabía que era una mujer, y eso significa que tenía un propósito de dar a luz generaciones. Era un vientre próspero, pero la realidad era otra. ¡Qué tremendo! Penina, cada vez que Ana iba al templo a llevar la ofrenda, usted si va a un templo para adorar a Dios, usted piensa que va a venir de ese lugar diferente, renovado, refrescado, lleno de vida, con más fuerza, con más fe. Usted no piensa ir a un lugar donde va a venir que tiene que ir luego a terapia intensiva. No. Sin embargo, Ana, mientras estaba orando, Penina la invadía, y en esa invasión le decía: eres una maldita, no tienes hijos, el Todopoderoso te maldijo. Y una batalla intensa para cortar la oración, la intercesión. Todos los años experimentaba esa gran aflicción, pero Ana no dejó de usar la llave de la oración, que movía y mueve las leyes espirituales, que son poderosas para las más grandes transformaciones y alumbramientos. Ella siguió intercediendo, y lo que descubre en la intercesión es que no es estéril. Mientras que ella entra en esa aflicción, en la intercesión, la primera cosa que comienza a alumbrar es la tierra. La tierra estaba bajo maldición, pero cuando ella está orando, Dios usa ese vientre para el alumbramiento de la bendición en la tierra. La primera cosa. La segunda cosa, hay un misterio. Como Pablo dice: vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. En la intercesión se mueve un espíritu apostólico en ella, que toma el cana, por así decir, en el espíritu, se lo mete en el vientre y lo alumbra en la intercesión. Por eso es que después el cana se llega a Ana y da a luz nada más ni nada menos que a Samuel. Y con Samuel, los ámbitos que eran de maldición se transforman en tierras bendecidas. Se transforma en una comunidad profética, porque allí estaban las escuelas de Samuel. Esa comunidad profética es la que sostenía a Israel en diferentes puntos cuando Israel estaba en situaciones difíciles. Ana alumbra lo profético. Lo profético alumbra lo apostólico. ¿Por qué? Porque allí es el alumbramiento del rey David. Y desde David viene el Cristo. Yo quiero decirte en esta tarde, Dios tiene un plan, un propósito con esta nación de Chile. Está marcado, no tienes nada que inventar, está todo listo, solo que del mundo espiritual debe de establecerse en el campo natural.
Y para entrar de lo espiritual al mundo físico, de la dimensión espiritual al mundo físico, Dios busca un hombre, Dios busca una mujer que se meta en intimidad con Dios para alumbrar el propósito de Dios. Es tremendo. Una etapa se cierra en la nación y otra etapa se abre en la nación. Un despertar, un avivamiento, un resurgir, repito, desde el sur al norte. 2017 es una remoción profunda en la nación en todos los órdenes. Muchas estructuras van a ser removidas. Parecen como aseguradas, como establecidas. El que gobierna el mundo espiritual lo gobierna todo. El país puede ser transformado y cambiado a través de la oración. Por supuesto que necesitamos saber qué es la oración. El ABC en la oración es importante. Orar significa hablar con Dios. Usted diría, hizo tantos kilómetros para decir algo que yo sé. ¿De verdad lo sabe? Explíqueme. No habla de monólogo. Monólogo es un tipo que está haciendo una oración y él mismo se responde. Padre celestial, yo vengo a ti porque estoy desesperado, Señor, pero gracias, Señor, porque sé que tú eres mi respuesta. Entonces, ¿por qué oraste? Oh Padre celestial, yo me siento en tanta debilidad, Señor, pero yo sé que diga el débil, fuerte soy. Oh Señor, sabes que tengo una necesidad económica, pero yo declaro, mi Dios suplirá todas mis necesidades conforme a su riqueza y gloria. O sea, un monólogo. La oración es un diálogo. Yo le hablo, él me contesta. Cuántas personas frustradas y cuánta batalla del enemigo hay hacia las oraciones. Los congresos pueden llenarse, los recitales pueden desbordar, pero la oración parece que es para los que están más cerca del arpa que de la guitarra. Mientras que la oración es el diálogo con nuestro Señor Jesús. Necesito ese diálogo. Necesito ese diálogo. Entonces, es hablar con Dios y tener una respuesta de parte de Dios. La segunda cosa, la intercesión. Hay muchas cosas que significa intercesión o el fundamento de la intercesión. Vuelvo a repetir, así como el presidente de Israel mantiene a los intercesores las 24 horas en el muro de los lamentos, y que su fuerza no está ni en la política, ni en los misiles, ni los adelantos
tecnológico que tiene Israel, sino el secreto está en ese muro de los lamentos. Ahí es donde el gobierno sostiene a esa gente. No carga una metralleta, ni bazucas, ni armas sofisticadas. Solo están parados delante de unas piedras, que no simplemente son piedras, porque en Isaías 62, cuando Dios ve a la nación y quiere restaurarla, la primera cosa que hace es poner guardas en el muro de la nación. Guardas en el muro de la nación. Entonces, la intercesión, en primer lugar, tiene que ver con intimidad. Intimidad con Dios. Dice la palabra que estamos delante de Él a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria a su misma imagen. El enemigo hará cualquier cosa para suplantar la intercesión. La suplantará con buenas oratorias, la suplantará con la educación, la suplantará con la moral, la suplantará con la religión. Hará cualquier cosa para que no concretes esa intimidad. Porque el hombre que encontró o fue encontrado por Dios tendrá un antes y un después. Inmediatamente que estoy en su presencia, por la esencia de Él, la primera cosa, seré transformado. O sea, Él se impartirá en mi vida y colocará su simiente, que es su palabra, que es Cristo, la simiente incorruptible. Inmediatamente que la simiente está, el Espíritu Santo vendrá, y el Espíritu Santo producirá ese nuevo nacimiento. Sin ese nuevo nacimiento, yo no podré moverme en lo que son las dimensiones espirituales o la dimensión del Espíritu. O sea, para mí Dios era como algo técnico, un ser que está por allá. Pero cuando realmente la palabra vino a tu vida, le diste tu corazón y abriste el vientre a la simiente de Dios, que es Cristo, lo hiciste tu Salvador y tu Señor, inmediatamente el Señor produce una transformación y comienza a traer una revelación del propósito de tu ser. Más, la revelación va a producir, número uno, una remoción, un cambio de mentalidad. Todo lo que no está de acuerdo al diseño de Dios comienza a ser removido y se desprende. La segunda cosa es una restauración, no conforme al primer Adán antes de la caída, sino al postrer Adán, que es Cristo Jesús. La tercera cosa trae una restitución. Lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón, o sea, lo que ancestralmente se perdió, será recuperado a través de ese hombre. Gloria a Dios. Si era una descendencia que venía con maldición, de enfermedad, de destrucción familiar, de divorcio o de lo que sea, en ese tipo, en esa mujer se cortó la maldición, la iniquidad se cortó. He aquí
Él te hace un ser bendecido. Y desde tu persona, gloria al nombre de Jesús, tu descendencia comienza a ser bendecida. El alumbramiento de una nueva creación. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente, y para él son locuras. Tenemos una iglesia muy racionalista. Si usted pregunta ¿cuántos nacieron de nuevo?, levanta la mano. Yo nací de nuevo, soy un hijo de Dios, soy un heredero. Pero andan con la vieja naturaleza. Y la vieja dice: no tengo, no puedo, todo está difícil, es imposible, este no es un buen tiempo, porque depende del sistema. Entonces, cuando no hay en la nación, no hay para el tipo. Cuando todo está difícil para él. Pero cuando tú naciste por la palabra, te transformaste en un portal divino, no divino. Los brujos abran portales. Los masones e Illuminatis también abran portales. Las machis abran portales para que el espíritu ancestral se establezca y a través de la cultura se establezca el nuevo orden mundial, donde Dios está fuera del programa. Anti Dios y anti escritural. Nada más que Luzbel Baphomet se olvidó de que manejando los 12 tronos que afectan la tierra anualmente para derramar toda clase de maldición, de muerte, que es el peaje que paga cada mes los habitantes de este planeta. Se olvidó que en esa cruz, ese carpintero de Galilea venció al capo de las tinieblas, Satanás el diablo. Despojó a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Pero dice Pablo a los corintios que el príncipe de este mundo ha cegado todo entendimiento, y no le habla a la gente que no conoce, sino a la iglesia. Vamos, iglesia chilena, despiértate. Tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Tú crees que Dios comienza algo y lo deja por la mitad? ¿Tú piensas que es una casualidad o una necesidad o un accidente el avivamiento que se inició en Chile? Pero eso fueron años atrás. Dios es un Dios multigeneracional y trabaja en secuencias y es cíclico. Él está buscando un vientre en esta temporada para producir una nueva Chile bajo la gloria del Altísimo, y todo, aleluya, lo que se perdió será restituido.
constituido. Pero la iglesia tiene que comenzar a buscar a Dios. Los líderes tienen que buscar a comenzar a Dios, a buscar a Dios. Meterse en días en el secreto con Dios para recibir los diseños y quebrantar las obras de maldad. Una de las conferencias, justamente Francisco y su esposa hicieron en Río Negro. Es la primera vez que me quedé dormido para una conferencia de estos 43 años que estoy en el Señor. Aunque yo no tenía que predicar esa noche. Y justamente estaba en la casa de un ex brujo, spy. Y le digo, ¿me permití recostarme en el sillón? Me dice, sí, pero despertame a tal hora. Y ya eran las 10 de la noche y comenzó a las 8. Y le digo, no me desperté, lo vi dormido tan bien, dice que lo dejé. Digo, no, pero vos me tenés que despertar. Tengo que ir. Así que agarré mis cosas y fui al hotel. En eso viene Sandra, la pastora Sandra, y dice, tenemos un problema. Yo, ¿qué problema? Sí, ya me quedé dormido. Disculpame, Sandra. No, dice, tenemos un problema y el problema es usted. No, si yo ya me dormí, está bien, discúlpeme. No, dice que están armados y lo vinieron a matar. Algunos quisieron interponerse y dijeron, la cosa que no es con ustedes, pero si ustedes también la quieren, lo bajamos a ustedes. ¿Cuál era el problema? Semanas anterior, a 2 hijos espirituales pastores, esta misma persona fue a la casa y golpeó en el pecho y lo tiró y dijo, cuando termine con ese álamo, sigo con esta familia y esta familia. Y le preguntaron, ¿por qué usted, qué mal le hizo a ese hombre? Está predicando, ministrando, sanando a los enfermos, echando fuera a los demonios, bendiciendo a la familia, tantas familias reconciliadas. ¿Qué mal le hizo? No, dice, ese hombre con esa espadita que tiene nos cerró los aires y no podemos trabajar. No nos bajan los espíritus y somos muchos los brujos. 5 saltos en Google, es ciudad de los brujos, y no nos bajan los espíritus para trabajar. Nos arruinó el negocio, claro, porque las personas estaban todas atadas y el Señor las liberó. Una tremenda miseria había en el lugar y el Señor comenzó a revelar que había petróleo ahí en ese lugar, así que vinieron también las empresas petroleras. Mira todo lo que estaban trabando los desgraciados esto. Droga por todos lados hasta las manos, y el Señor llenó del Espíritu Santo a una comisario y comenzó a moverse en lo profético, y el Espíritu le decía, fulana de tal, que es la cabeza de aquí que mueve toda la droga, llega a la 1 de la mañana y el Señor le dijo, vas a ir con fulano y fulano y fulano y te lo voy a entregar a las manos. Y así comenzó a limpiar el lugar. La oración intercesora. Necesitamos liberar nuestra nación. Necesitamos quebrantar las fuerzas del enemigo. En estos días, una mujer que la conozco de año en Paraguay, que comenzó con varios niños pequeños y hay un bebé. El hogar se llama Cheroga. Tiene arriba de casi 150 niños.
Ella comenzó sin ayuda de nadie. Dios puso una pasión en su corazón y comenzó a cuidar a los niños. Muchos de ellos se casaron. Yo estuve ministrando en ese hogar, también son amigos. Y resulta que hicieron una gran presión al gobierno de Paraguay para que entregase los niños para ser adoptados por las parejas de homosexuales. Esta mujer se quebrantó porque esos niños salían de prostitutas que los abandonaron y de problemas tremendos. Entonces la mujer estaba quebrantada. Varios árabes que hay ahí vinieron también a hacer presión y buscaban a una nena de 12 años para casarse. Un viejo asqueroso y baboso, pedófilo, buscando a una niña de 12 años. Que cuando las matan no se hace justicia, porque el trono de Libra o Temis trabaja a favor de los demás tronos, no es la justicia de Dios. Entonces, una batalla terrible. Como ella no quería soltar, porque Dios había puesto eso en su corazón. Entonces hicieron presión de la ONU para el lugar. Así que estuvieron en varios conflictos todo el año pasado hasta este año, hasta que se logró. Hace la semana pasada, la otra semana que estuve en un congreso, se liberó el hogar Cheroga y esos niños pudieron continuar adelante. El sistema. De discriminación, las Sagradas Escrituras de los colegios. La Biblia volverá otra vez a los colegios. De discriminación. No se puede hablar de Dios. Las leyes están a favor de el pecado. Como no lo pueden parar, lo legalizan. Hay varias naciones que están establecidas la pedofilia. Luego viene otra ley que ya está en camino, tiene que ver con el bestialismo, que ya en algunas partes están. Aún el alcalde de México se casó con un cocodrilo y hubo una gran fiesta. Así está avanzando. A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Lo que no saben, que la tierra se carga de maldición y las iniquidades son como un imán que atrae las maldiciones, y los juicios vienen. Vienen juicios sobre regiones y uno dice, pobre gente, porque las aguas se lo están llevando, pero hay muchos sacrificios que se hicieron de niños. Las batallas, las confrontaciones. Pablo dice, no tenemos lucha contra carne o sangre o carne, sino contra potestades. Todo está preparado para el establecimiento de una mente, de un superhombre. Pero hay alguien que lo detiene, dice Pablo, en la iglesia del Señor Jesucristo. Todavía queda un buen tiempo, y lo que está preparado para este tiempo no es una juventud perdida en la droga, en la violencia, en la muerte. No. Hogares quebrantados y destruidos, autoridades que ya no saben cómo controlar a la sociedad. No. Lo que está marcado para esta temporada está escrito en el libro de Joel y en Hechos de los Apóstoles, que el Señor dice, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Chile, viviste una antesala del avivamiento,
Pero lo que comienza a soltarse a partir de hoy y lo que comienza a establecerse firmemente en el 2018, ni te lo imaginas. Dios comienza a tomar a los niños como profetas. Dios comienza a tomar, aleluya, las generaciones serán visitadas poderosamente. Por eso la oración. La oración es importante. ¿Cómo ves tu nación? ¿Cómo está? ¿Cómo está espiritualmente? ¿Cómo está económicamente? ¿Cómo está la familia, los hogares? ¿Cómo viven? Tú puedes mirar un panorama negativo y decir esto es un desastre. O puedes hacer como Nehemías, cuando vio su tierra, cuando vio las puertas de Jerusalén quemadas, cuando vio los muros caídos y era un hazmerreír de las naciones. Nehemías no se deprimió frente a eso, sino que buscó un diseño y una estrategia y puso manos a la obra. Yo te animo en el nombre de Jesús. Yo te animo en el nombre de Jesús. Yo te animo a que te levantes en fe por medio de la palabra, porque Dios va a producir una transformación gloriosa y positiva en el nombre de Jesús. Pero los que necesitamos somos nosotros. Pero una golondrina no hace verano. Esa fue la típica de Satanás para abortar proyectos extraordinarios. Cuando Dios iba a crear a la humanidad, ¿cuántos hizo? Uno. Cuando Dios iba a hacer una nación, ¿cuántos hizo? Uno. Abraham. Adán para una humanidad, Abraham para una nación. Cuando él iba a levantar un nuevo linaje, ¿cuántos usó? Uno, Jesucristo de Nazaret. Lo que viene de arriba es sobre todo, tiene el poder de transformación y multiplicación. Dios comienza a tomar los políticos de este país. Mientras que estaba orando anoche, Dios comenzó a revelar varias cosas a nivel político, gubernamental. Dios comienza a intervenir y traerá un movimiento extraordinario. Sí. Dios comenzará a revelarse. No es que fuera una iglesia y le hablaron de Cristo. No. Dios comenzará a revelarse a los corazones. Dios comenzará a dar estrategia. Dios los va a dinamizar. Gloria al nombre de Jesús. Con una sabiduría superior como lo de Daniel y no como de Atenea. Para legislar. Una autoridad del cielo. Que todo lo que se levante para detener el avance será quebrantado. Pero Dios hará lo que tiene que hacer. Estoy feliz en esta tarde. Estoy muy feliz. Porque voy a beber de las aguas de este país. Sí. Este país es poderoso. Es extraordinario. Puede mover el mundo. Claro que sí. Las riquezas que se llevaron de este país regresarán. Y no le estoy pasando la mano sobre el hombro a nadie. Porque 3 años atrás
En una de las escuelas proféticas en Buenos Aires, Dios comenzó a revelar todo lo que iba a pasar en la nación. Todo eso está grabado. Y una de las cosas era que serían guardados. Y lo que pasaba en Venezuela no pasaría en Argentina. Y Dios dijo: debes de orar así, 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 así. Estos son los actos proféticos, así, así, así. Y en la revelación era triste la experiencia. Y luego el Señor dijo: voy a quebrantar y voy a producir un allanamiento, y el dinero del país volverá al país. Todavía no sabíamos nada de lo que se estaba gestando en la nación, pero Dios está en control. Y hubo un antes y un después. Argentina está pasando una transición y una remoción, no por causa del gobierno, sino por causa de cada habitante, para que se descontaminen de la idolatría, de la brujería, de la hechicería, de los pactos que han hecho voluntariamente para traer una fuerte sanidad. Latinoamérica, tu columna vertebral está siendo intervenida por tu Creador, y te vas a parar como un gigante, para que en estos próximos 10 años ministrarás a las naciones del norte, ministrarás a Europa, ministrarás a las diferentes potencias. En el nombre de Jesús está marcado para eso. Por eso este es el tiempo donde necesitamos entrar en el secreto de Dios, porque al entrar en el secreto, la palabra de Dios dice: contemplamos su hermosura. Él se imparte y me despoja de todo lo que nos sirve. Pero al contemplar su hermosura, inquirimos sabiduría. No es una sabiduría que conozco algo por lo que aprendí, sino es una sabiduría por impartición. ¿Cómo opera Atenea? En las diferentes salamancas, en las universidades, de aquellos que no le da la mente, entonces entran en pacto específicamente en la parte del arte. Gente que no sabe tocar instrumentos y entran y ya saben con quién habla. Y después del pacto salen ejecutando perfectamente. Pintores, la mayoría de folcloristas ha hecho estos pactos. Hemos ministrado a varios folcloristas argentinos que tuvieron que romper el pacto con la Salamanca para esa sabiduría, ese conocimiento, esa gracia que tiene un límite, pero viene una sabiduría del Eterno. Gloria al nombre de Jesús, que es superior, esa sabiduría del Eterno. Entonces, intercesión es oración. Hablamos con Dios, tenemos un diálogo. Al principio oramos y leemos las escrituras, lo vamos descubriendo a través de las escrituras, y luego, a medida que vamos orando, ya el Espíritu Santo como que te trae un sueño, una impresión, algo allá adentro que se mueve,
Y ya comienza el movimiento del Espíritu Santo. Y ya comienza ahí lo profético. Entonces ya comenzamos con la intercesión. Entonces, primer paso es intimidad. Segundo paso es ponerse a favor de. Tercer paso tiene que ver con el alumbramiento, lo que acabamos de decir. Yo recibo la noticia de lo que Dios quiere hacer. Esa es una semilla y yo lo pongo en mi vientre, y en la oración comienzo a alumbrarlo. ¿Cómo lo hago? Señor, tú dijiste que mi vida o mi familia o mis hijos, Señor, estos son tus diseños, tu destino. Yo los declaro. Y de repente viene a la mente: eso es un tonto, estás hablando tontería, mira que se va a cumplir, las cosas son diferentes, caminar con los pies en la tierra, la realidad es otra. Ahí está la batalla entre la razón y la fe. La niña estaba muerta, la hija de Jairo, y le dijeron: está muerta. Y el Señor dijo: duerme. Está muerta, duerme. Y comenzaron a burlarse ¿de quién? De Jesús. ¿Y cuál era la realidad? Que la niña sí estaba muerta, pero la verdad era que dormía. Entonces, la realidad demuestra la situación, que estás en un pozo, pero no te saca. La verdad te hace libre. Sí estás en el pozo, pero la declaración contraria desarraiga de la posición. Entonces, recibe la palabra y lleva al altar de la oración y comienza a declarar por tu nación. Comienza a declarar por tu familia, por tus hijos. Comienza a declarar un cambio de mentalidad. Comienza a declararte próspero, bendecido, fortalecido en Dios. Comienza a declarar tus planes, propósitos, sueños. Comienza a verlo realizado. Eso es un visionario, aunque en el presente no haya nada, pero trabaja por eso. No te distraiga ni a derecha ni a izquierda. No avance porque está bien, ni te detenga porque está mal. No te mueve la circunstancia, sino te mueve la visión, el proyecto, lo que tú ves, lo que tú ves, lo que tú ves, lo que tú ves. Porque cuando marcha hacia la visión, cuando tú ves, a medida que caminas en campo negativo, lo positivo lo atrae. Atraerá los recursos, los contactos, alumbramiento. Cuarta cosa: intercesión es guerra. Yo ya predicaba la palabra, enseñaba en la escuela bíblica, y me quedé paralítico en la esquina de mi casa. Mi esposa y una hermana tuvieron que llevarme a casa, y a partir de ahí, en mi cama. Me llevaron a 2 hospitales y ambos decían: hay que operarlo para que se pueda sentar, porque quedé derecho. Y me hice sacar de los 2 hospitales. Así que quedé ahí en casa. El enemigo, como te habla, te quiere comer el cerebro, la cabeza. Tienes 30 años, estás paralítico, sos un hombre de Dios, entras con la silla de ruedas. ¿Qué va a pensar la gente? ¿En qué habrá pecado que está así? Uy, cómo él no se cansa de tirarte toda la mala sonda y toda esa porquería. Tenía mis hijos chicos, Ezequiel, Pochi y lo demás, y mi esposa embarazada, internada para tener el bebé, y yo en la cama. Y un hermano venía para bañarme, cambiarme, porque no lo podía hacer, no podía ir al baño solo. Todo que te estaba diciendo, acá se te terminó, acá ya no hay más para adelante. No.
Y mientras que en la razón me bombardeaba, mi determinación era: estoy sano por la llaga del Señor Jesucristo. Estoy sano por la llaga del Señor Jesucristo. Pasaron 40 días y un día tenía como una ansiedad de ir a la reunión. Y le digo a este hermano: vení temprano, me bañas, me pones el traje, me voy a la reunión. Dice: pero ¿y cómo vamos a hacer? Conseguiste un auto largo, así me metes por atrás, pero yo quiero ir. Entonces llegó el hermano y había una cortina de plástico en mi ventana. Y le digo: saca esa cortina, ¿para qué? Envolveme. Me envolvió como la momia. Así que me agarraron, me pusieron. Y entré por el costado de la iglesia, porque tenía la entrada y luego una puerta al costado. Y entraba yo como la momia, y la gente aplaudiendo. Y el que tocaba el teclado pensaba que porque tocaba bien le aplaudían a él. Estaba entrando. Y entonces me hace seña cuando me ve: ¿usted va a predicar? Me dice: ¿va a predicar? Le digo: sí, voy a predicar. Hermanos, y había que subir la escalera. Entonces, ¡uy! Y me caía la lágrima porque se me retorcía por todos lados. Y la gente pensaba que yo sentía la gloria de Dios. Por eso lloraba y aplaudían ellos. Yo no daba más del dolor. Y allí en Merlo, provincia de Buenos Aires, el púlpito era una cruz. Así que yo puse la Biblia y me colgué. Y así prediqué colgado. Entonces abrí las escrituras donde decía: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Invité a todos los enfermos: pasen adelante los enfermos, pasen adelante. Y yo estaba ahí que no daba mal, pasé el frío y me entusiasmé orando por las personas. Cuando quería acordar, de repente veo que estaba ahí y yo ya no tenía dolores. ¿Cómo te la pelea el enemigo? Santa Fe, íbamos a establecer una escuela profética. Estuvimos orando en la casa de gobierno. Dios produjo cambios sociales, cambios económicos muy importantes en la ciudad de Santa Fe. Ministramos con el gobernador. Ocurrieron cosas que después nos citaron, organizaron cosas. Pero cuando íbamos a ir, teníamos que salir a las 6 de la mañana. Abro la puerta y entra mi hijo, cae en el suelo con una puñalada al costado de la cabeza, era el brazo. Tenía miedo de venir temprano para no asustarnos, pero no aguantó más. Y llegó esa hora. Abrimos la puerta y cuando ves tus hijos llenos de sangre, inmediatamente yo sabía que podía decirle: bueno, equipo, vamos. Nosotros nos vamos a quedar, pero ustedes vayan a las escuelas proféticas. Pero dije: qué raro, no fue ayer, ni es tampoco pasado mañana, es justo ahora, donde hay algo que hacer. Dije: ya sé quién es, este quiere darme el golpe bajo. Entonces, ¿qué hice? Lo cargué en el coche, fuimos a una farmacia. El hermano dijo: ¿qué podemos hacer? Lo curó, le dio antitetánica 2, le oré, dije: no te vas a morir, sino que vas a vivir para contar la gloria de Dios. Lo cargué en el auto, me lo llevé, ministré la escuela. Fue impresionante lo que sucedió. Luego regresó y hasta ahora está vivo. Así lo económico. Y así es con uno.
tienes todos los desafíos, pero no te da la medida. Es ahí donde la gente da un paso atrás y se queda. En casi todos los hombres de Dios fue así. Cuando Dios le habló a Jeremías, él dijo: no, yo soy niño, no sé hablar. Cuando le habló a Gedeón: soy el más pequeño de la familia y soy pobre, o sea, tengo una familia pobre, ¿qué puedo hacer yo? Cuando le habló a Moisés, que había metido la pata, mató a ese egipcio. ¿Cuántas cosas del pasado te dice no podés? Las cosas que no lograste, las cosas que no alcanzaste. Pero esta noche no es casual. Esta noche el Señor te dice: si entras en mi secreto, no solamente te daré el llamado, no solamente te levantaré como un hombre y una mujer que producirá cambio, aunque no haya un centavo en tu bolsillo, te daré la gracia, te daré la sabiduría, y nada te podrá detener, porque yo estoy contigo como poderoso gigante. Vamos, Chile. Recibí a tu papá Dios. Chile tiene padre. Chile es de Dios. Chile se levanta como una nación adoradora. Yo siento algo muy fuerte aquí. Yo siento la presencia del Señor y hay un movimiento poderoso en el área económica de este país. Dios levantará 4 personas en diferentes puntos que vendrán en forma de ideas, los diseños de Dios, y producirán un avance tan grande. Y el pueblo chileno se despertará a un avivamiento no solo espiritual. Ellos será el núcleo, será la fuente, pero que afectará toda la nación. En el nombre de Jesús yo quiero orar en este momento. Gracias, Jesús. Sí, que te detuvo. Una puerta grande y eficaz se abrió. Pablo dice: muchos son los adversarios. No ores para no tener problemas. Los problemas son los desafíos. No ores para que no vengan crisis. Las crisis es el trampolín para descubrir quién eres, que puedes. Descubrirás lo que eres y lo que tienes y lo que eres capaz en Dios. Pero venía bien, muy entusiasmado, soñando, hasta que me encuentro con el obstáculo. Este obstáculo está ahí porque tú estás aquí. Si tú no estarías aquí, este no estaría ahí. Pero Dios dice: no depositando los ojos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Visión. Porque las que se ven serán removidas.
Recibe lo que está cayendo. Recibe lo que está cayendo. Recibe. Yo voy a impartir sobre ustedes. En el nombre de Jesús quiero orar por aquellas personas que se sienten atadas para interceder. Quisiera que los pastores entren en una red, formen una red para un día al menos en el mes. Se junten solo para orar, para interceder por esta tierra, por su país, por sus autoridades, por las familias, por la juventud, por los niños. En el nombre de Jesús. Solo no lo vas a poder hacer. No importa que Dios te use para resucitar muertos, vas a necesitar al otro. Este es mi consejo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, te damos la gloria, la honra, te damos la alabanza. En el nombre de Jesús, yo suelto tu palabra sobre esta nación y declaro, Señor, uno de los más grandes alumbramientos de la nación de Chile. En el nombre de Jesús, que perdurará por generaciones. Que la gracia, el amor del Padre y la sabiduría de Dios, bajo el manto del Espíritu Santo, será direccionada como una fuente para muchas naciones. Señor, bendigo cada familia, bendigo los matrimonios, bendigo a los padres, bendigo a los hijos, bendigo a los niños en el nombre de Jesús. Ellos son despertados, Señor, para el cumplimiento de tu palabra. Declaro, Señor, que lo que viene es lo mejor. Decreto en el nombre de Jesús que todo lo que se estableció de las tinieblas en esta tierra se seca. Escrito está la planta que no plantó mi padre se seca como la higuera. En el nombre de Jesús fluye el río de vida. Declaro, Señor, una de las más grandes cosechas de la historia. Y te pido por mis consiervos que venga una restauración, que venga un despertar, un ungimiento y una experiencia nueva contigo, para que puedan proyectar tu persona sobre esta nación. En el nombre que es sobre todo nombre, decreto que Babilonia cae, sale de las iglesias, se desarraiga ahora mismo en el nombre de Jesús. Declaro por la palabra, Señor, es hecho. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quiero que esté intercediendo. Creo que hay autoridades aquí, me hicieron saber. Y si lo permiten, quiero orar por cada uno. No sé si bajamos. Quiero que el pueblo esté intercediendo en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, yo deshice las trampas al principio de este año.
trabas fuertes que se deshicieron. Imparto sobre él un nivel de gobierno superior y declaro, Señor, una remoción que lo lleva, Señor, a un nivel donde sus manos sean tus manos, su corazón tu corazón, para ver una nueva sociedad como una realidad alumbrada. Bendigo tu casa, tu familia, te bendigo como persona, sea renovado en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Señor, ellos entren en dimensiones espirituales para resolver algunos enigmas y para dar respuestas. En el nombre de Jesús viene sobre ellos una gracia especial. Libero la palabra, Señor, sobre su matrimonio. Sean refrescados. Sobre José Manuel, corazón